Sean bienvenidos y sin tomar más tiempo quisiera, si van conmigo a 1 Corintios 9, 24 al 27. Cuando lo tenga, indíquelo con un fuerte amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero y nosotros una incorruptible. Así que no, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos al Señor. Señor Jesús, Padre Santo, poderoso, eres mi Dios, toda la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, Padre Santo, es a ti en esta tarde, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes en una manera, Señor, especial, Padre. Te pido, Señor, que abras mi mente, mi corazón, Señor, para que tu palabra fluya, Señor, libremente en esta tarde, Señor. Primeramente, habla a tu siervo, Señor, después a cada uno, Señor, que necesita hoy esta palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Título del sermón, hermanos, no es como empiezas la carrera, sino como la terminas. No es como empiezas la carrera, sino como la terminas. El comienzo, hermanos, de las carreras terrenales, ¿verdad? Yo sé que algunos miran televisión y miran las Olimpiadas, miran todo eso, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, hermanos, antes de empezar, primero encienden una antorcha o llama olímpica, ¿verdad? Que es el símbolo de la luz del conocimiento humano y de la razón de los hombres. Esa llama olímpica empieza su recorrido, que la lleva, hermanos, de ciudad en ciudad por todo el mundo, ¿verdad? Y esto se empezó a celebrar desde los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936, con el propósito, hermano, expreso de establecer una comunicación entre los Juegos antiguos y los Juegos modernos. La llama, hermanos, olímpica se mantiene ardiendo desde que se enciende hasta que se acaba, ¿verdad? Las Olimpiadas, hasta la clausura de aquellos Juegos. Estaba estudiando sobre eso, hermanos, y hay mucho que decir de eso, ¿verdad? Pero no me quiero extender en esa parte. Pero me quedé yo, wow, ¿verdad? Me quedé pensando, ¿cómo es, hermanos, que para las cosas terrenales, para una carrera terrenal, ¿verdad? Se preparan, y los que han oído de las Olimpiadas, ¿verdad? Si lo hicieran, ¿verdad? En el estado de Texas, por ejemplo, en este lugar, ¿verdad? Iban a construir muchas cosas. Iba a haber muchas entradas, iba a haber mucho dinero, porque lo hacen, hermanos, ellos lo hacen en grande, ¿verdad? Esa carrera que van a correr, esas Olimpiadas. Entonces me quedé pensando, hermanos, que si los hombres, ¿verdad?, le dan tanta importancia, tanta énfasis al comienzo de estas carreras del reino terrenal, ahora me pregunto yo, hermanos, usted y yo como cristianos, ¿qué tanto énfasis le estamos dando? ¿Qué tanta importancia le estamos dando a la carrera que estamos corriendo en el reino celestial? Porque vamos, hermanos, corriendo, ¿verdad?, una carrera. Pero esta carrera, ¿verdad?, no es terrenal, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra. Pero nuestra meta, hermanos, es llegar ¿dónde? Con el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, el comienzo de la carrera de los discípulos de Jesús, quisiera hablar un poquito de eso, ¿verdad? Primero, hermanos, fueron llamados por el Señor. Dios lo escogió a cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Los escogió, los halló en diferentes lugares, hermanos, y los escogió, porque Dios sabía, ¿verdad?, que ellos iban a hacer grandes cosas en su nombre. Primero, hermanos, los llamó y fueron obedientes al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es lo bueno, ver, hermanos, que fueron obedientes, porque si Dios los hubiera llamado y ellos hubieran dicho, no, ¿sabes qué, Señor? Tengo mi casita, tengo mi familia, soy pescador, tengo que hacer todo esto, yo no quiero ir, Señor. Pero ellos fueron obedientes, porque así son ellos, decidieron, hermanos, servir a Dios con todo su corazón. Segundo, hermanos, ellos fueron instruidos. Qué hermoso, hermanos, cuando venimos, ¿verdad?, a escuchar la palabra del Señor. Esta mañana, hermanos, en la escuela dominical, usted y yo estábamos siendo instruidos.
¿verdad? Como dice el hermano, ¿verdad? En ocasiones, hermanos, nos hablan duro, según nosotros. Pero yo, hermanos, a tiempo atrás, ¿verdad? No voy a decir nombres. Había un obispo por ahí, ¿verdad? No en este distrito, aclaro. Allá en otro distrito, hermanos. Pero era un hombre, hermanos, tremendo, ¿verdad? Se sabía la palabra del Señor al revés y al derecho. Pero escaseaba un poco, hermanos, en misericordia. Le hablaba a uno, pero tremendo, lo como nos habla en ocasiones el hermano, yo quizás no es nada, hermano. Hay ocasiones, hermanos, que nos hacían sentir tan mal, hermanos, pero lo bonito de eso, hermanos, que funcionaba, ¿verdad? Era quizás su manera de expresarse, hermanos, pero eso funcionaba. Hay veces que nos instruyen, hermanos, con mucho amor, y eso funciona. Y hay veces, hermanos, que necesitamos de otra cosa, ¿verdad? Algo que nos abren más duro. Porque la palabra de Dios, hermano, en ocasiones es dura. En ocasiones a mí me hablan la palabra del Señor y en ocasiones, hermano, nomás se retuerce uno. Pero cuando es palabra del Señor, toda la gloria y la honra es para el Señor. El Señor Jesús, hermano, los instruyó a cómo seguir sus pasos. Qué hermoso ver, hermanos, que nuestro pastor nos instruye, nos habla de la palabra, pues mientras la predicación en la radio, en todos lados. Pero qué privilegio tan grande, hermanos, tuvieron los discípulos de ir, hermanos, caminando con el Dios Todopoderoso. El Señor Jesús, hermanos, no les decía, vayan nomás, les decía, síganme. Miren, así es como se hace, así es como deben de hacer esto, así es como deben de hacer aquello. Qué hermoso, hermanos, que el Dios Todopoderoso instruyó a sus discípulos. Ahora el Señor, hermanos, instruye a través de su palabra. Les tuvo, hermanos, que enseñar, hermanos, a cómo tener fe. A usted y a mí, hermanos, tuvieron que enseñar cómo tener fe. Si a usted le decían por fe o ten fe, en ocasión no sabían ni qué quería decir eso, hermanos. El Señor les tuvo que enseñar a orar. Le dijeron sus discípulos, Señor, pues enséñanos a orar. ¿Cómo oramos? ¿Cómo vamos a orar? Les enseñó, hermanos, a ayunar con el ejemplo, ¿verdad? Él ayunó. Él les enseñó, hermanos, cómo tener compasión. No nomás por las gentes buenas, sino por los pecadores. El Señor, hermanos, lo criticaban, ¿verdad? Porque iba donde había pecadores, no pecaba él, ¿verdad? Porque el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. El Señor, hermanos, les enseñó a amarse los unos a los otros. El Señor les enseñó, hermanos, a tener paciencia, a esperar en Él, a confiar en Él. Les enseñó todo eso, hermanos, y muchas cosas más de las cuales podríamos hablar. Porque los estaba preparando, porque Él sabía que se iba, hermanos, y llegaría el día cuando Él no estaría físicamente hablando con ellos. Iba a llegar un día, hermanos, que no iba a estar el Señor ahí con los discípulos. Iba a llegar un día, hermanos, que iban a desear ir a despertar al maestro, como lo despertaron cuando estaba allá en aquel barco, ¿verdad? Durmiendo. Señor, ¿cómo puedes dormir durante esta tempestad? Un día iban a desear, hermanos, poderlo levantar. Pero el Señor, hermanos, los estaba preparando para una carrera, los estaba preparando para un día que Él no estuviera, ellos pudieran seguir hacia adelante. Tercero, hermanos, los estaba preparando para el inicio de su carrera espiritual. Jesús les dijo antes de ser alzado, ¿verdad?, al cielo en Hechos 1, 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Les dijo, no vayan a ningún lado, no hagan absolutamente nada. Estén aquí buscando, alabando, glorificando, buscando, ¿verdad?, de la presencia del Dios Todopoderoso. Y nos dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo que iban a recibir, hermanos? Poder. Iban a recibir, hermanos, un poder que nunca habían recibido, porque dice la palabra del Señor que antes nomás venía el Espíritu de Dios sobre la persona, ¿verdad?, que iba a usar. Pero ahí, hermanos, en Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes
muy importante, unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no nomás unos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Podríamos decir, hermanos, que ahí se encendió una llama espiritual. Podríamos decir, hermanos, que ahí se encendió una antorcha espiritual. Podríamos decir, hermanos, que ahí llegó un poder infinito. Podríamos decir, hermanos, que ahí llegó un poder grandioso. Podríamos decir que ahí llegó una fuente de poder ilimitado. Eso empieza, hermanos, en los tiempos antiguos, de los grandes, ¿verdad?, antiguos. Ahora, hermano, nos corresponde a usted y a mí llevar esa llama siempre encendida. Llevar esa llama, hermanos, de ciudad en ciudad y compartirla con los demás. Porque esa llama, hermanos, empezó en el tiempo antiguo, pero debemos de traerla, ¿verdad?, al tiempo de nosotros. Acordémonos, hermanos, cómo empezamos nosotros nuestra carrera espiritual. Quizás usted la empezó un poco diferente, pero la mayoría de las personas, hermanos, hubo un hermano, una hermana, que tiempo atrás de hablarnos a usted y a mí, alguien llegó con ellos y les empezó a hablar del Señor Jesucristo. Tuvo que empezar con alguien. En otras palabras, hermanos, hubo alguien que ya traía esa llama encendida, que ya traía esa llama, ese fuego dentro de ellos. Alguien que estaba lleno del poder del Dios Todopoderoso. Alguien que tenía su llama, hermanos, espiritual bien encendida. Y no fue egoísta, sino que andaba buscando a alguien, hermanos, a quien pasarle. A alguien a quien compartirle el poder de Dios, a alguien a quien hablarle de las maravillas que el Dios Todopoderoso había hecho en ellos, aleluya, y diciéndoles lo que Dios hizo en mí, lo puede hacer en ti, aleluya. Lo compartieron, hermanos, con los hermanos y hermanas que nos empezaron a hablar del Señor Jesucristo. Nos empezaron a hablar, hermanos, del Dios Todopoderoso. Algunos sabíamos que había un Dios, hermanos, pero algunos lo escribíamos con D chica. Ellos nos enseñaron que había un Dios con D grande, un Dios todopoderoso. Ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y cada vez, hermanos, que nos hablaban de su palabra poderosa, empezaba como a saltar chispas de ese fuego que ellos traían dentro de ellos. Y en medio de esos altares, en nuestros corazones vacíos, cuando menos pensamos, hermanos, se encendió una llama dentro de nosotros, que poco a poco se iba haciendo más grande, poco a poco iba creciendo. Y empezamos a sentirnos, hermanos, a sentir algo diferente dentro de nuestro ser. Empezó a arder, hermanos, el deseo de escuchar más de su palabra poderosa. Empezó, hermanos, a surgir el deseo de ser diferentes. Aleluya. Hasta que un día, hermanos, hicimos la decisión más importante de nuestra vida. Comenzamos, hermanos, nuestra carrera espiritual. Nos bautizamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre, hermanos, debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Recibimos, hermanos, el poder del Espíritu Santo, esa llama que arde en nuestros corazones. Hermanos, y empezamos a leer la palabra de Dios día y noche. Día y noche. Ayunábamos, hermanos, por días y días. No por un día nomás, sino días y días. Y compartíamos, hermanos, la poderosa palabra con las personas. Compartíamos esa llama, hermanos, que ardía en nosotros, ese deseo de servir al Señor.
Éramos los primeros, hermanos, a estar en la casa de Dios. Y éramos los últimos en irnos, aleluya. Cuando nuestro pastor, hermanos, hablo de aquellos tiempos, cuando nuestro pastor nos decía, ¿verdad? Vamos a hacer tamales para levantar fondos para una necesidad que había en el pueblo de Dios. Éramos los primeros, hermanos, en decir amén. Éramos los primeros, hermanos, en llegar a ayudar. Cuando se levantaba una ofrenda, hermanos, éramos los primeros en levantarnos y llevar nuestra ofrenda de amor. Cuando ocupaban, hermanos, a alguien para trabajar en la obra de Dios, éramos los primeros en decir amén. Cuando el pastor nos decía, ocupo que principie el culto del domingo que viene, nos llenamos, hermanos, de gozo, de alegría, y estábamos toda la semana preparándonos, preparando los cantos, preparando los textos, preparándonos en oración, en ayuno, para venir a alabar y glorificar al Señor y darle toda la gloria como Él la merece, aleluya. Y podríamos decir, hermanos, que le damos toda la gloria, la honra a nuestro Dios, porque cada uno de nosotros, yo estoy seguro, hermanos, que empezamos la carrera bien. Empezamos nuestra carrera, hermanos, excelente, se podría decir. Pero les recuerdo, hermanos, una vez más, no es cómo empezamos la carrera, sino cómo la terminamos, aleluya. Ahora me pregunto yo, hermanos, ¿cómo terminaremos usted y yo nuestra carrera? Le voy a hablar un poquito, hermanos, de cuando yo era joven. Cuando era joven, hermanos, iba a la escuela, estaba en los equipos de carrera, porque me encantaba correr. Corría para todos lados. Ahora no, ¿verdad, hermanos? Antes estoy hablando. Corrí, hermanos, en los 800 metros, que son media milla. Corrí también en los 1600 metros, que son una milla. También llegué a correr lo que le llaman, ¿verdad?, cross country, que se trata de correr como unos 5 kilómetros o 3.1 millas. Pero las primeras veces, hermanos, como nunca antes había competido en ninguna de esa clase de carreras, cometí muchos errores. No es lo mismo, hermanos, andar corriendo uno solo, ¿verdad?, para todos lados, sin que nadie lo vaya siguiendo, sin que usted vaya compitiendo a competir con alguien. El primer error, hermano, es que pensaba que todas esas carreras se corrían igual. En todas empezaba corriendo lo más rápido que podía. Y por unos minutos, hermanos, me sentía la gran cosa porque iba ganando la carrera. Pero los que venían atrás ya sabían cómo debería correrse esa carrera. Pero como empezaba, hermanos, con todas mis fuerzas, al minuto, vamos a ponerle, me empezaba a faltar, hermanos, el aire. ¿A quién le ha corrido, hermanos, y empieza y ya no puede, ¿verdad?, y le duele acá y le duele allá y le empieza a calambrar, hermanos, los músculos? Algunas veces, hermanos, me llegué a caer y me daba vergüenza, ¿verdad? Tardaba para levantarme y en ocasiones ya no seguía la carrera, hermanos, de la vergüenza que me daba de que empezaba ahí y me empezaba a doler todo, hermanos, y se me calambraban los músculos y caía al suelo. Pero a través, hermanos, de cada carrera aprendí algo nuevo. Al comenzar la carrera empezaba solo a tratar de ir junto con todos, ¿amén?, al mismo paso, de quedarme, hermanos, con el grupo. Y a la última vuelta, hermanos, corría entonces ya con todas mis fuerzas, como si fuera a ser mi última carrera, como si ya fuera, hermanos, lo último que iba a hacer en ese día. Y así, hermanos, en ocasiones llegué a ganar, ¿verdad? En ocasiones llegué a tener el primer lugar, el segundo, el tercero. Me acuerdo de eso cuando me dijo uno, no, hombre, yo agarré el tercer lugar. Sí, ¿cuántos eran? 3, dice. Era el último. También, hermanos, aprendí que cuando llegaba a caer me tenía que levantar. Si iba, hermanos, me caía, me tropezaba, pues ni modo, ¿verdad?, me tenía que levantar. En ocasiones terminaba todo raspado, ¿verdad?, de mis rodillas o de mis manos. O en ocasiones, ¿verdad?, llegué a sangrear un poco. Tuve que aprender, hermanos, que para poder tener las fuerzas para terminar cada carrera tenía que practicar. Tenía que correr para tener la resistencia que necesitaba. Tenía que estar, hermanos, preparado. Y más que nada tenía que pagar precio. Me tenía que sacrificar. Pero las carreras, hermanos, más difíciles para mí eran cuando había un contrincante que nunca se daba por vencido.
Había un compañero, hermanos, que yo lo miraba que andaba corriendo por todos lados. Todos los días corría bien temprano, en vez durante el día, en vez en la noche, en la tarde, y para todos lados. Decía, ay, bueno, si este puede, yo también. Y ahí andaba yo también, hermanos, corriendo de terco. Tenía, hermanos, yo que más y más. Aprendí, hermanos, que las carreras más difíciles, ¿verdad?, para mí eran las carreras de 5 kilómetros. O sea, de 3.1 millas. En otras palabras, hermanos, las carreras más largas. Así como las carreras terrenales, hermanos, tienen sus dificultades, también las carreras espirituales las hay. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, en qué etapa de su carrera espiritual está en esta tarde, pero Dios sí lo sabe. Le puedo decir, ¿verdad?, que hay alguien que está luchando para que usted no acabe su carrera. El enemigo, hermanos, va a pelear, va a gritar. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo, hermano, no estamos preparados, no estamos listos, no oramos, no ayunamos, no leemos la palabra, el enemigo, hermano, nos va a derrotar. Y no vamos a acabar quizás en primero o en último. Hay unos hermanos que no van a acabar. Hay unos que usted mira alrededor, no están aquí. Algunos porque no están corriendo ya la carrera espiritual. Y el enemigo, hermanos, los está queriendo destruir. El enemigo no quiere que vuelvan a la iglesia. El enemigo no quiere que vengan a alabar y glorificar al Dios Todopoderoso. Pero así, hermanos, como hay alguien que no quiere que usted y yo acabemos la carrera, también, hermanos, hay alguien que le dice en esta tarde que está a su lado. Hay alguien que te dice, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Ya sé que estás cansado, la carrera es difícil, pero ahí estoy para levantarte. Y que nos va a dar las fuerzas, hermanos, para que sigamos adelante y podamos acabar esta carrera, hermanos, como unos triunfadores. Aleluya. Nadie, hermanos, somos perfectos. Vamos a cometer errores al correr esta carrera espiritual. Quizás, hermanos, pensaba que todas las carreras, ¿verdad?, se corren igual. Ya platicamos un poquito de eso, ¿verdad?, que no todas las carreras se corren igual. Quizás, hermanos, pensaba que tenía que hacer todo en un año. Quizás pensaba que tenía que sacar el primer lugar. Quizás pensaba que usted tenía que ser el mejor de todos, que tenía que agarrar un galardón, ganar el primer lugar. Quizás el enemigo le puso el pie y lo hizo tropezar y pensó que ya no se iba a levantar. Quizás, hermanos, ya estemos cansados en ocasiones de correr la carrera. ¿Quién no se cansa, hermanos, de pelear en contra del enemigo? El enemigo viene y pelea, destruye y nos quita cosas y todo. Y en ocasiones, hermanos, nos cansamos. Pero acuérdese, no es como empieza la carrera, sino cómo la terminamos. Quizás, hermanos, ya se le estén acabando las fuerzas. Quizás esté pensando, ¿para qué sigo? ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Por qué? ¿Para qué voy a seguir hacia adelante si ya aquí estoy tirado? ¿Por qué voy a seguir hasta adelante si ya no puedo seguir? Ya estoy cansado de correr esta carrera. Aleluya. En ocasiones, hermanos, nos cansamos. Así cuando yo corría esa carrera, hermanos, que les digo, me cansaba. Y me cansaba. Pero tenía que, en mi mente deseaba, hermanos, acabar esa carrera. Porque había algunos que no la acababan. Pero qué hermoso, hermanos, aunque usted fuera el último, pero usted podía decir, yo acabé esta carrera. Yo corrí y yo seguí y caí, tropecé, pero seguí hacia adelante dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. A través, hermanos, de mi carrera espiritual, ya tengo 22 años en el camino. Empecé muy bien, hermanos, excelente, y seguí más o menos y ahí nos fuimos, y ahorita quién sabe cómo estaré según el Señor. Pero no es, hermanos, cómo empecé muy bien, y el enemigo vino y quiso destruir. Y me cansé y quizás estaba ahí tirado por un tiempo y me tuve que levantar, tuve que sacudir el polvo, tuve que darle la gloria, la honra y la alabanza al Dios Todopoderoso, porque no era, hermanos, que tenía que sacar el primer lugar.
sino tenía que servir y correr esta carrera con toda mi mente, con todo mi corazón. Y aunque en ocasiones vaya usted caminando de repente en lugar de corriendo, pero ahí va en la carrera. En ocasiones quizás va casi gateando, pero va dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Y aunque el enemigo vaya ahí con usted a un lado, quizás burlándose de usted, quizás diciéndole: ¿en dónde está tu Dios? ¿En dónde está aquel Dios que te prometió estar contigo cada día de tu vida? Porque el Señor te ha quitado, porque el Señor no sigue contigo. Y el enemigo mentiroso, hermano, nomás le dice uno: te reprendo en el nombre de Jesucristo. Es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Mi Dios me prometió estar conmigo y Él va conmigo. En ocasiones se cansa, Dios lo levanta y se lo lleva en los brazos. Pero sigue corriendo, sigue caminando, sigue yendo hacia la meta, aleluya. Porque la meta, hermanos, no está, si aquí es la línea, hermanos, donde está la meta de llegar a la carrera. Si usted no cruza esa línea, no acabó la carrera. ¿Cuántos ha habido, hermanos, que quizás ya estaban enfermos, estaban por morir y no quisieron entregar su vida al Señor? No cruzaron esa línea, no cruzaron hasta el otro lugar. Nomás quizás lo miraron cerca, pero no se fueron. Tenemos que cruzar, hermanos, la línea. Ya sea que el Señor venga por nosotros, muéramos en el Señor o nos vayamos en el arrebatamiento. Pero tenemos que cruzar la línea de la meta, hacia donde vamos con el Dios Todopoderoso, aleluya. Si se ponen de pie, hermanos, estoy por terminar. En esta tarde, hermanos, yo le voy a invitar a que si corriendo esta carrera se ha caído y siente que no puede levantarse, aquí está el Dios Todopoderoso que nos quiere levantar. Quizás ya esté cansado de correr y parece que está atorado en el mismo lugar. En esta tarde nuestro Dios, hermanos, quiere que sigamos hacia adelante corriendo la carrera, que más adelantito, hermanos, está la victoria. Ya nos falta poco para llegar, aleluya. Le voy a invitar, hermanos, que venga al altar. Que esa llama, hermanos, que hace mucho tiempo fue encendida en nuestros corazones, que una vez más arda, hermanos, a todo lo que da el poder de Dios Todopoderoso. Pídale a Dios, hermanos, que vuelva a arder esa llama poderosa. Aleluya. Pídale a Dios, hermano, hermana, que le dé más fuerzas nuevas. Que nos ponga el deseo de compartir ese ardor de esa llama, de su poder con los demás. Que ya no nos quedemos callados. Pidámosles perdón a Dios en lugar de que esta carrera, hermanos, corriendo, pídalos perdón, aleluya, porque en ocasiones no estamos corriendo la carrera. En ocasiones, en lugar de estar corriendo la carrera, nos sentamos en las bancas. Ahí nos encontramos sentados quizás, mirando a los demás corriendo, mirando a los demás trabajando en la obra de Dios, mirando a los demás quizás ya sin fuerzas, pero aún como pueden siguen hacia adelante, quizás ya no corriendo, pero caminando paso a pasito. Quizás esté sentado en las bancas hablando, mirando nomás a su hermano, a su hermana, que va corriendo y que el enemigo le mete una zancadilla y lo hace caer en lugar y en lugar, hermanos, de levantarlo. Quizás ahí lo dejamos tirado, porque según nosotros estamos descansando en las bancas. Me pregunto yo, hermanos, ¿qué si el Señor viniera en este día? Y en lugar de hallarnos corriendo la carrera, nos encontrara en las bancas descansando muy a gusto. Le invito a que hable con Dios en esta tarde. Él está con los brazos abiertos y listo para ayudarnos. Listo para perdonarnos, listo para levantarnos, listos para hacer algo nuevo en nuestras vidas, aleluya. Pero les recuerdo, hermanos, una vez más, no es cómo empezamos la carrera, sino cómo la